Saludos, soy Frobolson, bienvenidos a mi canal y a una nueva edición de la baraja profesional de cada domingo, ¿vale? En esta ocasión, como veis, no va a ser en streaming, normalmente solo hago una en streaming por mes con un invitado y demás porque cuesta encontrar y quedar y organizarlo. Así que os va a tocar esperar ya a febrero para volver a ver otra en streaming. Y esta es una de las barajas que ya mostré en un streaming pasado y quería hablar de ella porque ha sido un poquito olvidada la Zoo, ¿vale? En general no se suele hablar mucho de ella, sobre todo porque Brujo está teniendo muchas barajas nuevas, ya sea Renolock, Malilock, Combolock, etcétera Lock, ¿vale? Demasiados como para que, bueno, una baraja que está volviendo a sus raíces tenga mucha importancia o se le dé mucha importancia cuando está siendo una baraja bastante potente tanto en torneos como en ladder, ¿vale? En ladder está triunfando bastante, ya varias versiones de esto. Esta fue usada por Chubiers para quedarse 15 de leyenda en Europa, creo, y hay otra versión muy similar que usaron en América también para quedar top 50. Así que son barajas bastante potentes y consistentes. Y lo primero que hay que hablar cuando hablamos de una Zoo para la gente que la conoce, ¿vale? Para el que no lo conoce hablaremos ahora un poquito más de ella en más profundidad. Pero para la gente que la conoce sabe que, bueno, la Zoo lo que teníamos últimamente era la versión con demonios, ¿vale? La Zoo Demon Loco, como le queráis llamar, con los clamavacíos y demonios de alto coste, incluso cartas como Doctor Boom, etc. ¿Vale? Eso hace la baraja un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Para la mayoría de gente, pero además la hace más potente contra ciertas cosas, pero la mayoría de gente está pensando, y yo soy de su opinión, que no la hace mejor en este meta. Parece mucho más potente porque cuando el clamavacío funciona bien, te saca un Mal'Ganis o cosas similares, la potencia es brutal, ¿vale? Pero lo que provoca también es mucha inconsistencia a la baraja. Le estás incluyendo cartas que se te van a atascar en la mano, cartas que son más inútiles todavía si no tienes otras cartas en la mano, y eso lo que hace es que no tengas muchas veces los turnos tan potentes. Y más considerando que cartas como Mal'Ganis o Doctor Boom estamos en un meta extremadamente preparado contra ellas, ¿vale? Prácticamente cualquier baraja del universo lleva un cazador de fieras o dos, o mucho otro tipo de removal para ese tipo de cartas, por lo que tampoco estás consiguiendo un valor excesivo. Esta baraja, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que sea un objetivo de cazador de fieras, por lo que ya haces que el oponente tenga que jugar los cazadores de fieras como tempo, ¿vale? Simplemente ponerlos en la mesa para tener un esbirro, y 2 de vida no va a durarle mucho a un azul, ¿vale? Así que lo convierte en cartas inútiles también. Y como digo, los clamavacíos provocan una inconsistencia, ralentizan la baraja, hacen turnos más muertos porque llevas, como digo, cartas de muy alto coste. Esta baraja solo se te puede atascar generalmente los guardias apocalípticos. No hay otra carta que se te pueda atascar en la mano mínimamente porque todo lo demás lo puedes ir jugando a curva con mucha comodidad. No es que lo vayas a jugar todo por jugar, no siempre vas a guardar cosas, pero me refiero que la baraja es mucho más consistente, es como una Zoo clásica antigua que tenía curvas siempre bastante potentes y mucha consistencia, ¿vale? Es la clave, ¿no?, de este tipo de barajas de Zoo. Aparte que son bastante más económicas, ¿no? Una de las inclusiones bastante extrañas es Bran, ¿vale? Pensaréis que, bueno, Bran tampoco es tan potente aquí, no llevamos cartas como el de los Diablillos de Llamas, que nos harían 6 daños, o el Guardia Apocalíptico, que nos haría de cartas, 4 cartas en teoría, ¿no? Bueno, ese caso no va a pasar nunca, porque el Guardia Apocalíptico generalmente lo vamos a jugar, excepto casos extremos, sin cartas en mano. Además, Bran no va a sobrevivir un turno vivo casi nunca, así que tampoco se te va a dar demasiado. Pero tenemos bastantes efectos potentes con él, ¿vale? Lo más típico es el Vendedor Oscuro, el Sargento Abusón, Argus y el Enano, ¿vale? Argus yo diría que es la carta más potente de todas, ¿vale? +2/+2 y provocar a 2 esbirros, súper fácil de conseguir porque uno puede ser directamente Bran, ¿vale?
es tremendamente bestial. Es que aunque tengas un 1-1 en mesa, un diablillo que te ha sobrado, lo que estás poniendo en la mesa es un 2-3 más un 4-6 más un 3-3 y dos de ellos con provocar. Es una brutalidad, ¿no? Lógicamente con Cazador de Fieras no hace nada, con Silencio no hace nada, y con otras cartas es negativo, pero dado que elegimos nosotros cuando jugamos las cartas, gracias a Dios, no lo elige nadie más, vamos a evitar los anticombos todo lo posible, ¿no? Y si os fijáis, una de las cartas que ha hecho volver este tipo de barajas es el Vendedor Oscuro, ¿vale? El Vendedor Oscuro es una carta brutal de brujo, pero viene mejor en barajas más agresivas que en barajas lentas por lo general, ¿vale? Un azul con Vendedores Oscuros funciona mejor cuanto más agresiva sea, ¿vale? Porque generalmente lo que queremos sacar de aquí son cartas agresivas, más poderes sobrecogedores, más Soulfire, ¿vale? Fuego de alma o cosas por el estilo, ¿vale? Ocasionalmente vas a conseguir otras cartas de utilidad, pero lo más útil son esas cartas, y esas cartas son muy potentes en Zeus de curva baja como la que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hablar un poquito. El funcionamiento es muy simple, ¿vale? Zu no es una baraja agro, ¿vale? Aunque esta es la versión más agro de Zu, no es una baraja tan puramente agro. Generalmente tienes que controlar la mesa 100%. ¿Por qué? Porque tu posibilidad para hacer intercambios favorables es infinita, ¿vale? Prácticamente todo está basado en que tus intercambios sean más favorables que los de tu oponente, ¿vale? Cartas como el Poder Sobrecogedor, los sargentos, los huevos, el lobo, los malabaristas, las trepadoras combinado con mucho de lo anterior, lo que puedas sacar del Vendedor Oscuro, la jefe de banda, las explosiones, los Argus, el enano. Es que prácticamente toda la baraja te permite preparar intercambios que sean todo lo favorables que tú quieras y que te dejen la mesa que tú quieres tener, de forma que el oponente no puede hacer los suyos. Si le dejas hacer los suyos, puede abusar mucho más de su mano con los bichos que le has dejado para dejarte en situaciones sin esbirros y demás. Por lo que generalmente siempre vas a intercambiar, a no ser que el oponente creas que no tiene opción a intercambiar de vuelta bien, por la baraja que sea y lo que le queda, o porque estás ya muy cerca de Lethal y crees que va a ser imposible que sobreviva, ¿vale? Hay que tener cuidado porque en un meta con tantos Anabot o con renos y demás, eso es peligroso, ¿vale? Pero hay que valorarlo, por supuesto. Hay un momento que tienes que decidir, mira, toca ir a Lethal. Porque tenemos mucho burst también, ¿vale? Tenemos cartas como el Guardia Apocalíptico combinado con Poder Sobrecogedor, sobre todo. Es un burst bastante interesante. Ocasionalmente otras de las cartas pueden servir para ello, pero lo hacen con menos ocasiones, ¿vale? También pensad que no llevamos demasiadas cargas, ¿vale? Solo llevamos 2, que son los guardias, y normalmente te descartan las cosas. Eso quiere decir que el Poder Sobrecogedor, si quieres usarlo como burst, tienes que tener algo vivo. Así que mantener una mesa en todo momento es una de las claves de Zu, ¿vale? Saber cuándo tradear y cómo tradear es el 50% de saber jugar una Zu prácticamente, ¿vale? Saber en el posicionamiento que tienes que dar a tus esbirros, porque tienes muchas cartas que interaccionan con esos posicionamientos, ¿vale? Cartas sobre todo como el lobo o el Argus, va a depender mucho cómo hayas posicionado las cosas para que te salgan bien. Y muchas cosas te van a destrozar ese posicionamiento, como que salga un huevo en medio, o que salgan las 2 arañas, o los bichos que salen del jefe de banda, o los diablillos. Así que hay que tenerlo muy en cuenta siempre para ver cómo se te queda la mesa, donde salen las cosas, para que luego otras cartas que quieres jugar, como Argus o el lobo temible, tengan el efecto deseado o el mayor efecto posible, ¿vale? Es una de las claves también. Bueno, el resto del manejo del azul es conocer las barajas del oponente y saber cuándo tienes que ir a la cabeza y dejar de tradear. Básicamente son los 3 puntos fundamentales, ¿vale? Pero saber hacer los intercambios es la mitad, básicamente, del éxito que puedas tener con esta baraja. Y para eso es bastante largo de explicar. Hemos hablado de Zeus anteriores, podéis ver todos mis vídeos anteriores porque en todos habré explicado bastante bien de cómo comerciar, pero la idea fundamental es que quieren mantener la mejor mesa posible, siempre jugando en torno a las barajas del oponente, sus efectos de área, qué daño hacen sus efectos de área, qué tipo de soluciones tiene para saber qué provocar tienes que poner, por ejemplo si tiene armas, etcétera, etcétera. Es muy importante, ¿vale? Y eso
fundamentalmente conocimiento de las barajas del oponente y experiencia jugándola, ¿no? Y bueno, es una baraja muy muy dura y no tiene tantos enfrentamientos malos como podría parecer, ¿vale? Generalmente yo diría que Sacerdote de Control puede ser uno de los más duros, Cazadores de Ir a la Cabeza sobre todo, los Mid son un poco más fácil, los Magos Frost son extremadamente complicados, excepto que jueguen bastante mal. Algunos pícaros también suelen darnos bastante problemas, ¿vale? Por suerte no hay demasiados, ¿vale? Y en teoría la Renologue o otro tipo de, casi todo tipo de brujo es malo, porque tienen demasiados efectos de área y demasiadas curas. Pero bueno, generalmente, ¿vale? Eso es lo peor, ¿vale? Sacerdote de Control, que no se juega mucho, pícaros tipo aceite y demás, tampoco se juegan mucho. Renologue, Combolog, Malilog en general, las tres son malas, se juegan un poquito más, ¿vale? Pero tampoco van a hacer siempre muy bien contra ti, así que puede ser algo más interesante. Freeze Mage, que se está volviendo a jugar un poco, pero tampoco se juega tanto. Y Face Hunter, que para mi gusto está totalmente desaparecida, ¿vale? Prácticamente solo se ven híbridos o midrange, que son ligeramente más fáciles, ¿vale? Probablemente Patron tampoco sea el mejor matchup, pero tampoco se ven tantas Patrons. Las demás, jugando correctamente y sin tener manos demasiado malas, podemos superarlas. Incluso Paladín de Secretos es favorable, porque tenemos cartas como... Tenemos dos tech aquí, ¿vale? Que es el Moco y el Cazador de Fieras. Vamos a hablar un poquito más de ellos. Esto, lógicamente, es brutal contra Paladín, contra Cazador o contra Guerrero, ¿vale? Esto nos sube mucho el porcentaje de victoria. Si no estás viendo suficientes clases con armas, lo mejor es quitarlo, ¿vale? Es una idea bastante estándar, ¿no? Y el Cazador de Fieras lo llevamos porque actualmente las barajas prácticamente todas llevan esbirros de 7 más de ataque y se puede hacer siempre un uso correcto de él. Y aunque no tenga nada de 7 de ataque, tanto los sargentos como el enano nos permiten matar un esbirro con menos ataque, ¿no? Con 5. Así que Cazador nunca va a ser una carta muerta. Y si ocasionalmente la tienes que jugar como tempo, no está tan mal, porque nosotros podemos potenciarla, siempre tenemos una mesa normalmente y un 4-2 pega de 4, ¿vale? Hasta mis conocimientos. Así que no es malo del todo, si será el caso de que al final lo tienes que jugar a pelo, ¿no? Sin tener que matar nada, ¿no? Y son cartas interesantes. Básicamente vamos a hablar un poquito de los cambios que podemos hacer para otras versiones. Hay varias formas. Por ejemplo, si queréis jugar todavía más agro y creéis que no necesitáis el Moco o el Cazador de Fieras, podéis llevar en su lugar 2 gnomos paria, ¿vale? Los gnomos paria suben mucho la velocidad del inicio de partida y de la velocidad que bajamos las vidas del oponente, ¿vale? Además, tendríamos 6 drops de 1 jugables, ¿vale? El sargento lo jugaremos a veces en turno 1. Si no tenemos otra jugada, contra casi cualquier clase, excepto druida, mago, pícaro, jugaremos el sargento en turno 1, ¿vale? Contra lo demás generalmente no. Contra esas 3 no, y si según como haya empezado el otro, tampoco lo jugaremos, ¿no? Pero una de las salidas más potentes que tiene el azul es jugar doble drop de 1 en turno 1, seguido un drop de 2, ¿vale? Eso se puede hacer con la moneda, por supuesto, pero en esta versión que lleva tan poco drop de 1 es más difícil. Si lleva los 2 gnomos parias, eso pasa muchísimo más, ¿vale? Y como digo, lo que quitaríamos serían las cartas tech. La otra carta que se puede quitar o sustituir un poco es el enano, ¿vale? Lo podemos quitar el enano para meter, por ejemplo, otro gnomo paria si no hemos metido los 2, o podemos meter otro lobo si queremos bajar todavía más la curva, o podemos llevar otra carta que es muy muy buena y que en esta versión no va, pero va en otras versiones, que es Loath, ¿vale? Loath es tremendamente fuerte, además sube bastante tu porcentaje de victoria contra alguno de los matchups malos que hemos dicho, pero tal vez no es suficiente para convertirlos en buenos, ¿vale? Por ejemplo, contra Freeze Mage te ayuda, por supuesto, contra Pícaro te va a ayudar,
incluso contra sacerdote control te va a ayudar, etc. Básicamente te puede ayudar contra muchas cosas. Y la podemos llevar, ¿vale? De hecho, combina también con Bran, aunque ocasionalmente excepto que sea un turno muy elevado, no va a suponer nada importante, ¿no? Porque casi nunca pueden jugar nada en los turnos que importa, simplemente jugando un Loatheb, ¿no? Sin tener que duplicar su grito de batalla. Pero es una carta interesante. Si os gusta mucho, podéis quitar tanto el enano como el moco como el cazador de fieras. Considero las 3 cartas sustituibles, ¿vale? Todo lo demás, en mi opinión, no es sustituible, excepto que estéis viendo muchísimo agro en vuestro meta y queráis quitar un diablillo. Jamás quitaría los 2 porque es demasiado bueno contra cosas como druida o sacerdote inicialmente. Así que, pero podéis quitar uno y meter o cualquier otra de las cosas que hemos dicho, o si queréis mantener la curva, la escudera argenta es probablemente una gran opción. Sobre todo porque estamos diciendo que estamos viendo mucho agro. Si estamos viendo mucho agro, sustituir un diablillo por una escudera argenta puede ser interesante, ¿vale? Y esos son todos los cambios que podéis hacer. Como veis, no es muy difícil de conseguir, ¿vale? Si os falta el cazador, lo podéis sustituir por algo, va a disminuir un poco la potencia. Pero fuera del cazador y de las cartas que vienen de aventura, que la más imprescindible de todas es el vendedor oscuro, seguido del jefe de banda de diablillos, ¿vale? Luego ya sería el Bran. Bran, si no lo tenéis, lo podéis cambiar también por cualquiera de las cartas que hemos estado hablando. Y si os faltan cartas así random, os voy a dar un consejo para gente muy nueva que está intentando hacerse una baraja. Las clérigas son cartas bastante interesantes en Zoo y siguen funcionando considerablemente bien, ¿vale? Así que si os falta algo, cualquier cosa prácticamente de esta lista, podéis meter 2 clérigas y probablemente no va a ir demasiado mal, excepto que os falten cosas como los guardias apocalípticos, que son nuestro boost fundamental y principal, ¿vale? Y creo que ya he comentado todo lo que quería comentar, ¿vale? Sobre la baraja. Os voy a enlazar un par de guías en inglés de 2 versiones diferentes, que una es específicamente de esta, que habla de los matchups y los mulligans en más profundidad de lo que he podido hacer aquí. Y también os voy a enlazar otra que habla específicamente del posicionamiento, aunque usa una versión un poco diferente, pero es prácticamente idéntica, ¿vale? Solo cambian 3 cartas o 4 máximo, ¿no? Además son cartas de las que he ido comentando aquí. Y por supuesto os voy a enlazar mis partidas que hice en el streaming. Y va a ser una baraja que va a seguir estando en futuros streaming por si queréis votarla para que juegue con ella. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos la próxima semana.